Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Cae red de corrupción administrativa dentro del ICS. Entre los capturados están el presidente del Seguro Social y quien además es exsecretario privado de Otto Pérez. Jefe del Ministerio Público traslada a Fiscalía de Delitos contra la Vida la denuncia contra la droguería PISA y el ICS por la muerte de enfermos renales. Miles de campesinos piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Mandatario responde que si él quisiera, también podría convocar a multitudes. Destituida la comisionada presidencial por la transparencia Verónica Taracena, allegada a Roxana Valdetti. Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu manifiesta su compromiso con la solución a los dos estados en el marco del conflicto israelí-palestino. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Cae red de corrupción dentro del Seguro Social. El presidente del ICS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, ha sido capturado señalado del delito de fraude. Él se encuentra detenido en un hospital privado pues asegura que está enfermo de los bronquios. Junto a él, otras 17 personas también fueron apresadas, señaladas de irregularidades en la concesión de un contrato de 116 millones de quetzales a la droguería PISA, que brindó por algún tiempo el servicio de diálisis a enfermos renales crónicos del Seguro Social. La empresa PISA, que subcontrató a otra compañía, no reúne los requisitos mínimos para la atención especializada requerida por los pacientes renales crónicos. Esta negligencia provocó el contagio de 95 de ellos y la muerte de 15 más. Los capturados son toda la junta directiva del ICS, comandada por el presidente Juan de Dios de la Cruz Rodríguez. También se encuentran capturados Julio Suárez, el actual presidente del Banco de Guatemala, Jesús Arnulfo Oliva Leal, representante de la Universidad de San Carlos, Erwin Castañeda, representante del Colegio de Médicos, Max Quirín, representante del CACIF, y Julia Amparo Lután, representante de los sindicatos. Los otros capturados son de la Junta Licitadora: Carmen Yadira Gil Quiñones, Delia Aide Castañón Guerra, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Doris Elubia González Salazar. De la empresa PISA han sido detenidos Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Otto Fernando Molina Stalin, asesor financiero en la Subgerencia del Seguro Social. Otros capturados son Herbert Rodolfo García Granados Reyes y Arturo Adolfo Castellanos Pou. Siempre en el mismo tema, de contarle que la CICIG responsabiliza a esta red de haber aceptado el contrato defectuoso de droguería PISA, esto para el tratamiento de pacientes renales. El fraude dentro del Seguro Social por más de 100 millones de quetzales inicia a través de Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, asesor de la junta directiva del ICS y quien es el contacto directo con la empresa PISA. Según Iván Velázquez, jefe de la CICIG, las investigaciones iniciaron desde el último trimestre del 2014 y a través de escuchas telefónicas se detectó que los directivos, encabezados por Juan de Dios Rodríguez, conformaron y designaron una junta de licitación inexperta y otorgaron el contrato millonario para prestar los servicios de diálisis peritoneal para enfermos renales. ¿De qué manera con la intervención de quien entonces era asesor del seguro, el señor Otto Fernando Molina Stalin, en conjunto con Herbert Rodolfo García Granados Reyes, se comprometieron con directivos de droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, a lograr que la adjudicación del contrato que se celebrara efectivamente se aprobara, lo que la Junta de Licitación ya había admitido en ese proceso de contratación para servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para la unidad de consulta externa de enfermedades del ICS.
de manera que se les garantizara que efectivamente ese contrato habría de ser suscrito por el ICS. Según Velázquez, las comisiones que recibieron los intermediarios y los miembros de la junta directiva del ICS van entre el 10 y el 15% del contrato millonario. Se requiere de quienes, por precisamente representar en la junta directiva un interés colectivo en la prestación adecuada del servicio de salud, actúan desde la integración de la junta de licitación con absoluta indolencia en la designación de los integrantes y en la revisión posterior, cuando debería ser de la mayor preocupación que quienes intervienen en la adjudicación de contratos, en la aprobación de procesos contractuales, mucho más cuando se trata de situaciones como esta que tiene que ver con la salud de los guatemaltecos, actúan entonces con absoluta desidia, sin importarles la suerte de la ejecución de un contrato que, como ya ha quedado demostrado en su desarrollo, ha generado bastante daño a habitantes del país. Las investigaciones continúan y hasta el momento se desconoce la distribución del dinero entre los directivos del ICS y la empresa PISA. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, la fiscal general de la República, durante la conferencia conjunta con CICIG para hablar sobre esta estructura de corrupción, anunció que las denuncias de las personas que han muerto se enviarán a la Fiscalía de Delitos contra la Vida por el caso de homicidio culposo. La fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, confirmó que las denuncias presentadas por el Procurador de los Derechos Humanos contra la empresa PISA y el Seguro Social por la muerte de 7 personas pasará a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, donde se iniciará el proceso de investigación y determinar responsabilidades por las muertes. El Ministerio Público ha recibido 2 denuncias que están vinculadas con este caso. Una se recibió el 11 de marzo y la otra el 13 de mayo de este año. El denunciante es el Procurador de los Derechos Humanos. La primera denuncia hace relación al fallecimiento de 2 personas y la segunda se refiere a 5 personas fallecidas. Se imputan los hechos de negligencia médica y homicidio culposo, entre otros hechos. Este caso está siendo conocido por la Fiscalía, que conoce delitos contra la vida e integridad de las personas. La Fiscalía tiene instrucciones precisas de actuar con la diligencia que el caso amerita y llegar a esclarecer si hubo o no responsabilidad en el fallecimiento de estos guatemaltecos a causa de la negligencia a la que aquí se ha hecho referencia en relación a la contratación de la empresa PISA, que tenía a su cargo la atención de estos enfermos renales. En total ya suman 15 las personas fallecidas debido a que las bolsas de diálisis estaban contaminadas hasta con gusanos, como lo muestra esta fotografía, donde aparece un gusano. Familiares de enfermeros renales y los mismos pacientes siempre denunciaron que PISA utilizaba material médico genérico defectuoso. Y ante los hechos donde se ve involucrado el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, pues el presidente de la República indicó que acepta la responsabilidad de los últimos nombramientos, pero aclaró que esto no quiere decir que él sea el responsable de los hechos. Yo acepto la parte de la responsabilidad que usted mencionó. A mí me tocó, como me tocó, a nombrar también a muchas gentes. Yo deposité confianza en algunas de estas personas, pero eso no quiere decir que yo me haga responsable de los hechos. Ellos han defraudado prácticamente la confianza que yo deposité en el momento.
Igualmente me tocó nombrar al presidente del Banco de Guatemala también, que fue consultado y que también vino la recomendación de diferentes sectores, incluyendo de la misma iniciativa privada y de la institucionalidad para que se preservara al Banco de Guatemala. Hoy soy el primero yo en lamentar que estas situaciones se estén dando y que se haya faltado a la confianza, y que si hay señalamientos de algún delito, yo soy el primero en pedir de que respondan ante la justicia, y que si son responsables después de todo el proceso que deben de llevar, que sean también igualmente condenados. César Calderón, abogado del presidente del ICS, Juan de Dios Rodríguez, asegura que su patrocinado pues no goza de buena salud. Según información brindada por el abogado César Calderón, defensor de Juan de Dios Rodríguez, su defendido se mostró sorprendido por las acusaciones en su contra y asegura que no existe tal fraude en las gestiones realizadas por la Junta Directiva del Seguro Social. Sorprendido por esta cuestión, porque creemos que no hay fraude. Especialmente la Junta Directiva del ICS no tiene ninguna responsabilidad. Para empezar, no son cuentadantes, no contratan gente, no toman decisiones, no hacen contratos, pero eso se va a explicar en la audiencia, porque pienso yo que no conocen la ley del ICS, la ley orgánica del ICS, y entonces cualquier cosa se tragan los que no saben. Es decir, miren, es que ellos contrataron unos servicios, no contratan nada, la Junta Directiva no contratan nada. Lo que le puedo decir es que todas esas personas honorables, que a quien no conozco, pero sé que son honorables, de la Junta Directiva, por el grado que tienen, por la academia que tienen, por el cargo que tienen, por las personas que los nombraron, me parece que deben de ser todos personas honorables y que no tienen nada que ver con contratación de servicios, absolutamente nada, porque la ley no estipula eso. Calderón informó que se le ha notificado a Rodríguez acerca de la orden de captura en su contra y estará custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil. Vinieron a decirle que queda capturado en el lugar donde se encuentra. El licenciado, por motivos de salud, desde hace unas 3 semanas está viniendo al hospital y ha estado recluido algunas veces, y entonces desde el día de ayer está recluido. Tiene un problema ahí que no se ventila por estos medios, pero tiene un problema, entonces posiblemente mañana vaya a hacer una pequeña intervención quirúrgica el día de mañana, y pues no le preguntaron si estaba bueno, si estaba sano, solamente se dio un informe por parte del médico tratante, y de tal manera que fueron a traer una orden de captura para decir que tiene custodia y está capturado en su habitación. De momento, deberá esperarse la evaluación del médico forense del INASIF para determinar si se queda o no en el hospital. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de ir a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias. Multitudinaria marcha campesina pide la renuncia de Otto Fernando Pérez Molina. Desde tempranas horas de este miércoles, miles de campesinos integrantes de las organizaciones campesinas Codeca se reunieron en 4 puntos donde iniciaron las marchas, desde el Obelisco, el Trébol, Anillo Periférico y Centra Norte. Partieron hacia el Congreso de la República para luego finalizar en la Plaza de la Constitución, demandando principalmente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Alejandro Maldonado Aguirre, ese personaje es un personaje oscuro en esta nación. Ese hombre de Chanel es el que viene a sustituir a Otto Pérez Molina. Por eso venimos a pedir que el sistema hay que cambiarlo. No es Otto, no es Alejandro, sino es el sistema en compañía del cacique. Los campesinos también manifestaron su inconformidad con el sector empresarial, aglutinados en el CACIF. En el CACIF hay 1.500 empresas que no pagan impuestos, que están exentas y son las más grandes de la nación. Hoy hay ahí empresarios que se deben ir al bote. El CACIF está sesgando esto para que no se persigan a los empresarios. Codeca no lo va a permitir.
Como respuesta a las manifestaciones protagonizadas por miles de campesinos, el presidente Otto Pérez Molina dijo que es respetuoso de las manifestaciones democráticas, pero que no son representativas porque si él quisiera, con apoyo de distintos alcaldes, podría convocar a multitudes mucho más grandes. No voy a mover a una persona para que venga aquí a expresar el apoyo. Me lo han ofrecido del mismo partido, de diferentes alcaldías, de diferentes municipios, de diferentes gentes. Han ofrecido que pueden llenar la Plaza de la Constitución, que pueden venir a manifestar el apoyo al presidente, y más bien yo les he dicho, no quiero hacer movilizaciones para que se mire que hay algún respaldo al presidente de la República. Así que no voy a hacer tampoco a ponerme a competir como lo pudiera hacer. Dijeron, mire, hay 20,000 gentes, bueno, le voy a pedir yo que mañana traigan 30,000, pero no se trata de eso. Aquí se trata de escuchar las demandas de la población que han sido espontáneas, hay que escucharlas, hay que abrir los oídos. Yo lo vuelvo a decir, el sistema, si no tomamos las decisiones que hay que tomar, va a ser un sistema que no va a dar para más. Y en eso estoy de acuerdo en muchas de las peticiones que se han hecho. ¿Sabe usted? Los administradores de la página de Facebook Cambiemos Guatemala han denunciado amenazas en su contra. El grupo ciudadano Movimiento Cambiemos Guatemala creó un perfil en Facebook con la intención de hacer un llamado a la población para que el próximo 30 de mayo se hagan presentes a la Plaza de la Constitución a manifestarse y exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por actos de corrupción. Esta página, con tan solo 2 días de creación, ha logrado más de 27,000 likes, con lo que según ellos se demuestra el rechazo de los guatemaltecos hacia el mandatario. Decidimos reunirnos en una comunidad que tiene su página en Facebook que se llama Cambiemos Guatemala. Y en esa página pues hemos convocado al 30 de mayo a un plantón nuevamente en el Parque Central exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, dado los hechos acaecidos recientemente. Creemos que el pueblo de Guatemala está deseoso de tomar parte en esta problemática, de ser un actor protagónico, y sabemos que pues Cambiemos Guatemala está siendo nada más el vínculo, el vehículo, el espacio para que los guatemaltecos se expresen. Sin embargo, el llamado que han hecho les ha provocado amenazas de muerte e intimidaciones, con mensajes en donde les indican que dejen de estar incitando a la población, pues ya los tienen plenamente identificados. Lamentablemente, pues algunos malos ciudadanos, algunas personas que creen que esto es de ver quién gana protagonismo y ellos en busca de protagonismo y de liderazgo, han estado hostigándonos, han estado intimidándonos en las redes sociales. Nosotros obviamente sentimos miedo. El valiente no es el que no siente miedo, sino que el que lo vence. Y queremos mandar un mensaje claro y directo a todos los guatemaltecos. No tenemos miedo, como tampoco lo tienen ustedes. Vamos a hacernos presente el 30 de mayo a las 3 de la tarde en el Parque Central, exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por estar vinculado a estos hechos delictivos, a estos actos de corrupción que se están teniendo en el país. La comisionada presidencial para la transparencia, Verónica Taracena, ha sido destituida. El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que Verónica Taracena, una de las personas allegadas a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, fue retirada del cargo como comisionada presidencial para la transparencia COPRED. Le tocará ahora al vicepresidente Alejandro Maldonado nombrar a la sucesora de Taracena para que la comisión siga trabajando por la transparencia. Estamos ya haciendo el relevo. Prácticamente ya se dio la separación del cargo de la comisionada presidencial anterior, Verónica Taracena, y le he pedido al vicepresidente de la República que él pueda proponer, por supuesto, ver los nombres y hacer la propuesta de quién es la persona y el perfil idóneo para hacerse cargo de la Comisión Presidencial para la Transparencia. Además, el mandatario informó que en 10 días quedaría desintervenido el puerto Quetzal, puerto Santo Tomás de Castilla y el aeropuerto internacional La Aurora. La decisión de la desintervención de los puertos y el aeropuerto, que esto se estará haciendo con fecha
1 de junio, es decir, dentro de 10 días aproximadamente. Ya el secretario general de la Presidencia tiene las instrucciones necesarias para empezar a notificar a los ministerios para que ellos vayan escogiendo, y a todas las otras instituciones que participan dentro de la Junta Directiva, para que ellos vayan a seleccionar al personal que va a ser parte de esta Junta Directiva. Muy buenas noches, está usted con a las 8:45. En esta oportunidad nos acompañará Carmen Ortiz, debido a que Juan Luis Fonte estará de viaje. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, Gustavo. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el del ICS. Es decir, esta mañana la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Policía Nacional capturaron a 16 de los 17 implicados en el caso de Pisa en el ICS. Entonces, para hablar en esta primera franja, vamos a platicar en primer lugar, con el fiscal Oscar Shaad, quien es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y también con David Gaitán, de Acción Ciudadana. Como ustedes recordarán, Acción Ciudadana fue precisamente la entidad que presentó el caso contra Pisa. Entonces, le cedo la primera pregunta a mi compañera Carmen. Una pregunta para ambos, y es, si algo ha llamado la atención en este caso en particular es que Acción Ciudadana presenta esta denuncia el 13 de mayo, es decir, hace escasos días, y la investigación del Procurador de los Derechos Humanos también tiene poco tiempo de haberse realizado, prácticamente meses. Este tipo de casos suele caracterizarse por su complejidad, y en más de alguna vez la CICIG como el Ministerio Público han sido muy cautos en señalar de que las investigaciones toman mucho tiempo para poderse llevar a cabo, y sobre todo desarticular este tipo de redes de corrupción, porque se tiene que trabajar sobre la base de pruebas seguras. ¿Qué es lo que hace que este caso pueda ventilarse tan relativamente rápido respecto a otros? Yo creo que uno de los factores que incidió, nosotros iniciamos con la interceptación telefónica en el último trimestre del año 2014. Cuando se empezó a dar y a generar la información dentro de las escuchas telefónicas, encontramos nosotros de que se estaba fraguando ya el tema del contrato y los cobros ilícitos con respecto de los actores que están dentro de esta investigación, y estaban formando ya esa cadena de eventos que concretaron al final de cuentas en esa adjudicación anómala e ilícita. Ahora, ustedes en Acción Ciudadana interpusieron la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos en el momentito en que comienza a haber críticas y quejas de los usuarios del servicio de hemodiálisis de esta compañía Pisa. Sí, bueno, nosotros en realidad empezamos con esta investigación y a dar acompañamiento a los pacientes que nos denunciaban las cosas que estaban sucediendo dentro del ICS en el mes de diciembre del año 2014. Fue ahí cuando empezamos a prestarle atención a este tema, solicitamos el expediente completo al Seguro Social, empezamos a analizar el expediente, fue donde empezamos a detectar una serie de anomalías dentro de la contratación que eran sumamente obvias. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de ese expediente? Bueno, creo que la primera irregularidad, y que no se necesita ser ningún experto para detectar que se está frente a un contrato fraudulento, es que Droguería Pisa presenta su oferta económica. Sin embargo, quien está detrás es otra empresa que se llama Medicina Corporativa, sociedad anónima, que es Grupo Medax, como lo conocemos, y entonces lo único que hace Pisa dentro de esa presentación de la oferta es presentar su oferta económica, pero todos los documentos que acompañan, las planillas que son un requisito como parte de la licitación, todo pertenece a Medicina Corporativa y no a Droguería Pisa. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Droguería Pisa no tenía instalaciones, no tiene aún instalaciones en Guatemala que le permitiera prestar ese servicio. Así que esa fue la primera detección que hicimos de la anomalía dentro de este contrato, sumado a muchas otras, pero esta era la más evidente, y denunciamos ante la Contraloría General de Cuentas que se tenía que declarar
declarar la lesividad del contrato de manera inmediata. Giramos comunicaciones a la junta directiva del ICS, incluso donde los pacientes pedían una reunión. Ustedes están del conocimiento que las demandas eran constantes, semana a semana, y esto era para prevenir que Droguería Pisa empezara a prestar el servicio, un servicio que en realidad no iba a ser prestado por ellos. Ahora bien, yo tengo ahí, me surge otra duda, porque decía el licenciado Shahad que ellos empezaron esta investigación desde el 2014, prácticamente desde que empieza a gestarse todo este negocio. Entonces, entendemos por lo que dice el licenciado Gaitán que finalmente ustedes trabajaron en la última fase del proceso, que aparentemente es lo que acelera el proceso de capturas. Es decir, ustedes ya tenían indicios de cómo era que funcionaba esta red y coincide justamente con lo que se da en los últimos días de las quejas de los perjudicados y de la denuncia de Acción Ciudadana. Y se lo pregunto porque acabamos de tener un caso similar con la ex vicepresidenta de la República, ¿verdad? Es decir, su secretario privado implicado en una red de defraudación tributaria. En este caso, si bien el señor Juan de Dios Rodríguez ya no es secretario privado del presidente, pero sí hay una gran semejanza entre ambos. Entonces, queda la duda de si fue coincidencia el hecho que se suscitaran los dos casos prácticamente a último momento, digamos, o en el mismo tiempo, o es algo deliberado o es algo intencional, es decir... Esto responde a la información, a toda la prueba que nosotros necesitamos para incorporar al proceso. Esta información está estructurada, está analizada, está procesada por el equipo de fiscales y el equipo de acompañamiento de la CICIG, que siempre está a la par de nosotros apoyando en el tema de investigación. Las coincidencias, pues en el caso no hay ninguna con respecto a las fechas, sino que siempre que nosotros presentamos un caso en compañía de CICIG es porque ya tenemos nosotros material probatorio suficiente para sustentar nuestro caso. Por eso es que nosotros siempre lo que trabajamos es el tema de objetividad. Y la objetividad es una gran preocupación de la fiscal general, y obviamente con el acompañamiento de CICIG en la búsqueda también de los elementos probatorios, pues ya construimos un caso, y cuando ya tenemos nosotros material suficiente para llevarlo a un proceso y pedir las órdenes de aprehensión, es porque concluyó la primera parte de la investigación. Ahora, señor fiscal, en este caso de Pisa, es decir, hay dos grandes vertientes que se pueden identificar. El primero es el caso de la corrupción, de la manera anómala de cómo se asignó el contrato, de los pagos que se recibieron para asignar el contrato, pero también está el otro problema de las víctimas del servicio de esa que daba esa compañía. Es decir, eso, ¿quién lo va a abordar? Nosotros, cuando vemos el tema de corrupción administrativa, que es uno de los tópicos que se tratan paralelamente como parte de la comisión y como parte de FESI, los fiscales trabajan en conjunto el tema específico de corrupción administrativa. Sin embargo, como les digo, cuando la investigación toca algún tema específico relacionado con, en este caso, que sería con delitos contra la vida, pues obviamente si nosotros tenemos un punto de conexión, se investiga. Si en este caso las denuncias fueron asignadas a la Fiscalía de contra la vida, esa Fiscalía ha hecho más de 10 diligencias en conjunto, que obviamente es un tema reservado para la investigación en este momento, y que están día con día haciendo nuevas investigaciones con respecto a precisamente el tema específico de los homicidios. El Banco de Guatemala circuló hoy un comunicado indicando, en resumen, que la Junta Directiva únicamente tiene acciones, digamos, ahí sí que de dirigir algunas políticas, de aprobar algunos temas, pero que no tiene funciones ejecutivas, y que en consecuencia los miembros de la Junta Directiva no pudieron haber avalado ni firmado ningún contrato. ¿Qué argumento es el que ustedes están utilizando para inculpar a los miembros de la Junta Directiva, si es que ese argumento del Banguat es válido? En el caso del análisis que nosotros realizamos al momento de presentar el caso, lo que vemos es de que ellos tenían
en la licitación la presentación de una empresa que no llenaba los requisitos, que no cumplía con las cláusulas de la licitación, y aún así obviaron esas cláusulas que eran los requisitos. Uno de ellos, el tema de la subcontratación, que estaba prohibido, y ellos presentan sus bases con respecto a esta entidad Medicina Corporativa, que ellos iban a ser los que prestaran el servicio, que ellos no tenían incidencia en el nombramiento de personal, en el manejo del personal. Incluso había una cláusula de secretividad del paciente, la cual era obligatoria para el tema de droguería Pisa, pero no era obligatoria para el tema de medicina corporativa. Entonces estaban incluso dándoles a entender que ya desde ahí estaban violando ellos las cláusulas de la licitación. Entonces, al tener toda esta evidencia ellos frente y tomar la decisión de adjudicar, pese a que en los mismos contratos se estaba ya violando las mismas cláusulas de la licitación, desde ahí es el pleno conocimiento de la adjudicación. Antes de pasarle la palabra a David Gaitán, quiero preguntarle, insistir en el tema del homicidio culposo, porque nos preguntan en Twitter si ya están siendo encausados por ese delito procesados por ese delito la gente de Pisa y la gente del IX. Precisamente con el avance que tenga la Fiscalía contra la Vida con respecto a la denuncia, al estar paralelamente trabajando, nosotros ya teníamos conocimiento de que ellos estaban trabajando esas denuncias. Sin embargo, no podíamos tampoco entorpecer el trabajo de la Fiscalía de la Vida. Entonces ellos han avanzado en su investigación, y obviamente llegará el punto en que, como le digo, la conexión de entre las acciones que ellos identifiquen y las acciones que nosotros tengamos, pues sea el punto en el que se indiquen esos delitos. ¿David? Licenciado Gaitán, una pregunta. En el caso de Reyes Mayén, por ejemplo, ¿se recuerdan que él salió en medio de todo un escándalo acusado de algunos delitos, pero básicamente era por haber permanecido en sus funciones más tiempo de lo que la ley establecía? Y después de eso empezaron a circular una serie de videos en donde pues él aparecía teniendo relaciones sexuales con una trabajadora, aparentemente a cambio de darle un ascenso. ¿Podríamos pensar que a la salida de Reyes Mayén, en este caso, se dio o se presionó por otra red delincuencial porque él era una piedra en el zapato, o simplemente porque era una sustitución de una banda delincuencial por otra? Bueno, yo sí quisiera referirme primero a la pregunta que hacía Gustavo referente al tema del homicidio, lo que nosotros hemos catalogado como el homicidio culposo. Efectivamente nosotros creemos que hay dos momentos, y es así como nosotros lo hemos planteado a lo largo de las denuncias que hemos puesto en el Ministerio Público. Está por un lado la contratación anómala, que estábamos convencidos de que había un acto de corrupción, sin embargo no podíamos probar cómo se había hecho, pero estábamos convencidos de que eso había sucedido. Y por otro lado, la denuncia que nosotros presentamos ahora el 13 de mayo tiene que ver estrictamente con el homicidio culposo. ¿Por qué hago esta separación? Porque para nosotros es importante el tema de la corrupción, por supuesto que sí, pero lo que vemos dentro de esta estructura que el día de hoy está capturada es que muchos de los funcionarios o dieron su consentimiento, o por desconocimiento o con conocimiento, eso no lo sabemos, lo sabrá el Ministerio Público, pero dieron su consentimiento para que esa contratación anómala se diera. Sin embargo, nosotros, por el motivo que decidimos interponer esta siguiente denuncia por el delito de homicidio culposo, involucramos a otras personas de ELIX que hasta el día de hoy no están capturadas y que tienen relación directa con lo que, y ahí es donde creo que el comunicado del Vanguard tiene sentido, es que esta denuncia que nosotros interponemos ya tiene que ver con los encargados de la ejecución el contrato, porque nosotros de este análisis que hicimos dijimos, bueno, ellos pueden tener determinada responsabilidad, pero cuando nosotros empezamos a señalar las anomalías, les dijimos, miren, los pacientes van incrementando, los pacientes con peritonitis van incrementando, ya no llevamos 8 muertos, llevamos 10, 12, hasta que llegamos a 15, el IX y muchas personas del IX, el gerente del IX, el subgerente de prestaciones, defendían inevitable el contrato, decían, no, nosotros hemos hecho las revisiones y todo está bien. Ellos tienen una responsabilidad ya en la ejecución del contrato que para nosotros es
mucho más importante en el tema de homicidio culposo, porque tuvieron ya una responsabilidad directa en el tema de la ejecución, y eso no se está resolviendo en este momento. Ahora, solo volvamos al caso de Reyes Mayén para no... Sí. Ustedes que le dan seguimiento claro. a las organizaciones en términos de transparencia, en su momento, ¿ustedes creen que hubo justamente alguna intencionalidad de sustituir una banda por otra, o simplemente él era un estorbo en el camino? Sí, estamos convencidos de esto. Acá hay que tomar en cuenta, y nosotros lo dijimos públicamente el día de hoy, el presidente de la Junta Directiva del ICS es el hombre de confianza del presidente de la República. Así que el presidente de la República no pudo haber dado un paso en falso al momento de su nombramiento. Recordemos las palabras del presidente de la República cuando lo nombra como presidente, y dice que lo pone ahí para acabar con todos los actos anómalos dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy resulta que es detenido. Entonces, creemos que hubo una intencionalidad por parte del presidente, y por eso es que hoy, como Acción Ciudadana, hemos exigido al presidente de la República que renuncie, precisamente por este vínculo directo que existía entre su ex secretario privado en el momento en que él lo nombra, específicamente para lo que nosotros consideramos la comisión de hechos delictivos dentro del Seguro Social. Ahora, fiscal Chad, en el caso de la Junta Directiva, es decir, ¿qué nivel de culpabilidad tendría, si es que lo tiene, en el caso de no pedir cuentas de la ejecución del contrato, de la efectividad del contrato, y cuando se comenzó a saber de las muertes que provocaba el sistema de hemodiálisis que se estaba aplicando, ¿no le correspondía algún nivel de responsabilidad para pedir que se hiciera cumplir eso, o la Junta Directiva solo se limita a firmar contratos y ahí se murió su responsabilidad? Recordemos que la investigación por el tema de las muertes aún está en curso. Entonces, en este momento no era posible poder ligar dichos procesos uno con otro, y obviamente en el tema, como nosotros lo hemos dicho, las pruebas que nosotros hemos presentado son las pruebas que sustentan el delito de fraude por el cual se les está imputando. Entonces, es lo que nosotros presentamos judicialmente, y es porque nosotros es lo que tenemos pruebas para sustentar en este momento. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, estas investigaciones avanzan, y con cada avance se van presentando nuevos medios probatorios y se van haciendo nuevas investigaciones. Nunca hemos cerrado la puerta a la investigación, más bien ese es nuestro trabajo, y nunca hemos tampoco cerrado nosotros ningún espacio en donde cualquier persona pueda estar implicada, ¿verdad? Como todo, ahora el reto va a estar en los tribunales de justicia, porque pues se sabe, y ustedes confirmarán eso, que la juez que está a cargo de este caso está incluida dentro de la lista de los jueces de la impunidad que fueron presentados por la CICIG, y también el hecho de que el hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia esté vinculado al caso, también nos genera desde ahí una señal de alerta. Ese es el gran reto. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Cómo se podría controlar esta situación? Bueno, desde nuestro lado, pues haremos de la misma forma que hicimos dándole seguimiento al caso de la línea, y es estar atento a las acciones, a las resoluciones judiciales. Y si las resoluciones judiciales no satisfacen y consideramos que no están conforme a la ley, pues tomaremos las acciones correspondientes, como lo hicimos en el caso de la jueza Marta Sierra, que interpusimos una denuncia precisamente porque creíamos que ella no tenía los elementos para haber dictado las medidas sustitutivas. Haremos exactamente lo mismo en este caso, estaremos vigilantes de las resoluciones judiciales, y sí señalamos la vinculación que pueda existir de Juan de Dios Rodríguez, como se le denominó el año pasado, como el operador político del gobierno para la colocación de magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que ahora resulta muy coincidente que el hijo de una de esas personas esté involucrado. Vamos con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué es lo que nos dice nuestra audiencia en las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, licenciado Berganza. Nos vamos a las redes. Nos dice Aurora González, ojalá que así como sustentan su investigación también se logren sentencias, que paguen los culpables, nos dice Aurora.
Luisa, este es el mejor ejemplo de que la corrupción mata personas con caso X. Nos dice, deben de investigar a todas las empresas que venden insumos al X, manipulan los eventos de Guatecompras para colocar productos. Rodolfo García, pero con toda la evidencia probatoria en el caso de la línea, aún no hay nada claro. ¿Cuándo le toca a Valdetti y a Otto Pérez? Y Ana, este es solo uno de los contratos que habrá con todos los que hay, es lo que nos plantean a través de las redes sociales. Hasta aquí llegamos con esta entrevista, vamos a la pausa. Al regresar los entrevistados serán Mariano Rayo y Gerson Sotomayor. Sigue con nosotros, estamos a las 8:45. Gracias por continuar con nosotros en A las 8:45 y en su segmento de entrevistas. Estamos analizando justamente todo este caso que se ha dado alrededor del contrato de la droguería PISA, que fue realizado por autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual fue otorgado de manera anómala. Un contrato que no llenaba los requisitos de las bases de la licitación y que lamentablemente ha tenido como consecuencia la muerte de varios pacientes por insuficiencia renal, algunos por infecciones, por peritonitis, además de otros tantos hospitalizados. Pero ya hablamos en el primer segmento acerca de la denuncia interpuesta por Acción Ciudadana y también nos acompañó el fiscal del Ministerio Público para hablarnos un poco sobre el proceso de la investigación. En este segundo segmento lo que vamos a hacer es conversar acerca de los efectos económicos y políticos que ha tenido este caso o que puede tener en el futuro. Y para hablar sobre eso nos acompañan esta noche Mariano Rayo, quien es exdiputado y analista en temas económicos. Bienvenido, Mariano. Y también el licenciado Gerson Sotomayor, analista jurídico del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Así que ahora corresponde a Gustavo hacer la primera pregunta. Mariano, una de las, yo creo que uno de los grandes impactos que tiene, por ejemplo, estas capturas de hoy en la mañana, es el hecho de que entre los que van a ser procesados esté el presidente del Banco Central de Guatemala. Yo leía una nota de Bloomberg hoy y me preguntaba qué impacto va a tener esto en la confianza hacia el país. Bueno, hay que tomar también en cuenta como elemento adicional que una calificadora de riesgo está en este momento, esta semana, realizando una revisión aquí en el país en medio de esta crisis. Eso se suma al análisis que se tiene que hacer. Pero yo diría que económicamente hay todavía que esperar. La ley orgánica del Banco de Guatemala, el decreto 16/2002, establece claramente en sus artículos qué pasa cuando una ausencia temporal como la que podría suponer la no presencia del presidente del Banco de Guatemala no está, o sea, está señalado, pero todavía no está en un encauzamiento formal. Todavía se esperar qué decide la jueza en ese caso. Están también las causales de remoción y hasta donde tengo entendido la Junta Monetaria se va a pronunciar. Hoy tuvo una reunión donde se pronuncia oficialmente del caso, dándole todo el respaldo a un profesional de más de 30 años de carrera dentro del Banco de Guatemala. Recordemos que el gobierno corporativo de la Banca Central es una Junta Monetaria a nivel constitucional y por lo tanto en lo que se refiere a política monetaria cambiaria y crediticia yo no vería en este momento ningún problema, salvo que hay indicios de que otra vez esas campañas de pánico financiero han arrancado otra vez como elementos más desestabilizadores, pero que frente a un sistema financiero sólido, solvente como el que tiene Guatemala, igual no necesariamente podríamos estar esperando una consecuencia directa. En el caso hipotético de que el caso y la investigación avanzara con la celeridad que se ha demostrado hasta ahora y que sí se ligara proceso al presidente del Banco de Guatemala, ¿sería prudente que el presidente Otto Pérez Molina nombrara al sucesor del Banco de Guatemala? Bueno, aquí la ley orgánica establece el mecanismo, ¿no? O sea, hay causales de remoción, pero por ejemplo en el caso de un encauzamiento penal tiene que haber una sentencia firme. Esa es la literal C, y si no mal me equivoco el artículo 19. O sea, mientras 18, esté en proceso, aunque esté en el preventivo, de todos modos es presidente del Banco de Guatemala. Es que esos son los elementos. ¿Asume el vicepresidente? Automáticamente ahorita asume el vicepresidente, y de hecho el licenciado Sergio Recinos está a cargo, así lo establece la ley orgánica, precisamente para darle la estabilidad a la institución. Claro, otra cosa podría ser si el presidente decide remover
al actual presidente Julio Suárez. Ese es otro escenario que también está considerado dentro de la ley orgánica. O sea, yo creo que nos estamos apresurando y comiendo un poquito de ansias en cuanto a lo que pueda suceder. Yo preferiría que en este momento esperáramos las resoluciones de la juez y en ese momento ver qué escenario se le presenta. Ahora, en el caso del ICS sí se fueron fue toda la junta directiva. Ahí, ¿qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Porque ahora sí no hay cabeza. Bueno, en este caso creo que es un caso inédito totalmente en el país, que digamos, la cabeza colegiada de una institución queda absolutamente vacía. Y esto pues habría que analizar. Obviamente creo que también dentro de cada una de las dependencias representadas en la Junta del ICS pues también tendrán que plantear si es remoción la que se va a hacer de cada uno de sus integrantes o bien simplemente sustitución de los mismos. Sí hay una afectación directa en que están en prisión preventiva, porque la institucionalidad del Estado propiamente no puede quedarse estancada, sino que tiene que, por supuesto, continuar en este ¿Hay suplentes sentido. en el caso de la directiva del ICS para cada uno de ellos? El decreto 265, que es la ley orgánica del ICS, establece claramente, o sea, si bien es cierto, es impactante que los directores propietarios estén en este momento capturados, la ley orgánica ahí establece su mecanismo, entran inmediatamente los suplentes. Salvo el suplente del presidente. Él no entra como presidente inmediatamente, sino es el primer vicepresidente. Y en este caso, la ley orgánica dice que el primer vicepresidente es el presidente, el representante de Junta Monetaria. En este caso era el licenciado Julio Suárez. Ya hay un suplente designado por Junta Monetaria, que es el licenciado Federico Borrayo. Al momento de él asumir, él entraría como presidente de la Junta, del Consejo Directivo, de la Junta Directiva del ICS. Y los otros suplentes, el de la USAC, el de los patronos, etcétera, también están nombrados, están identificados y ellos automáticamente entran, con lo cual no queda acéfala la institución. Ahora bien, hablemos del grado de responsabilidad de las instituciones que están detrás de los nombramientos de sus representantes. Y aquí están el representante de los patronos, los sindicatos, Universidad de San Carlos, el Colegio Médico de Abogados y bueno, y el organismo ejecutivo. Se puede llegar a deducir responsabilidades pero también de sindicatos, no se te olvide. También, sí, y ya los había mencionado. Sí. Pero, se puede llegar a deducir otro nivel de responsabilidades en este caso. Yo creo que el tema es de responsabilidad política más que responsabilidad legal. Es un nombramiento, obviamente las instituciones tienen que estar digamos, día a día dándole seguimiento también a lo que hacen sus representantes. Tienen la bandera de una de las instituciones, de cada una de las instituciones, sean sindicatos, sea sector privado, sea lo que sea. Sobre todo porque había muchos rumores ya de casos de corrupción alrededor de Juan de Dios Rodríguez y de ICS. Es decir, estas personas tuvieron que haber atendido eso, ser mucho más vigilantes y denunciar cualquier tipo de anomalía que... No es la primera vez que pasa que un representante de alguna institución tenga o incurre en actos anómalos. Creo yo que existe una responsabilidad política en el sentido de que deben de darle el debido seguimiento a sus representaciones. Obviamente tenemos instituciones que tienen representación en muchos lados, por ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero debe de acercarse en la institucionalidad con esa representación que designa. ¿Por qué planteo esto? Porque sí es muy importante que obviamente al no haber responsabilidad legal, pero sí tiene que haber una responsabilidad política de quienes asumieron esa decisión de nombrar a una persona. La corrupción en el ICS obviamente no viene de hoy. Este tipo de corrupción no viene de que hoy se puede plantear este tema, sino que viene desde hace mucho tiempo las malas prácticas en materia de la administración pública, obviamente aprovechándose de los recursos del Estado. Tú estuviste vigilando y siguiendo todo el proceso de comisiones de postulación, ¿no? Es decir, el ICS desde el ICS se manejaban muchas de los hilos de las comisiones de postulación. Sí, no era la institución como tal, era un Juan de Dios Rodríguez. Nunca tuve problema en plantearlo, que efectivamente sí tenía un alto nivel de injerencia dentro de la elección de jueces y magistrados. Hoy me atrevería a decir inclusive que si se pudiera investigar a todos los magistrados que tienen deudas más allá de 200,000 quetzales que no sean deudas hipotecarias, entonces podríamos estar pensando que inclusive hasta hubo financiamiento ilícito, un enriquecimiento ilícito por este sector de personas que obviamente probablemente no solamente era un Juan de Dios Rodríguez, pero que efectivamente pudieran
haber estado participando dentro de esta componenda para la cooptación de las cortes en el país. En el caso de... Perdón, Carmen. A ver, si quieres seguir. Una pregunta, es algo que ha causado mucha indignación y para ti que eres abogado es... el señor Juan de Dios Rodríguez está recluido en un hospital. Él es un civil, es un militar, y curiosamente padece en estos momentos de ansiedad y depresión, cosa que llama sumamente la atención. El médico pues ya dio justamente ese diagnóstico, está por llegar el perito del INASIF, pero tendríamos que confiar realmente en que el peritaje del INASIF, porque lo hemos visto en otras ocasiones, no resulta del todo efectivo para poder llevar a estas cabezas a la prisión y no dejarlas en un hospital 5 estrellas. En este caso tenemos que centrarnos en la función que tiene INASIF. INASIF no puede opinar más allá de lo que le solicita al Ministerio Público. Si el Ministerio Público le solicita A, tiene que responder sobre A. Si le solicita A y B, tiene que responder sobre A y B. En este caso, las deficiencias que se han dado en los distintos casos han sido por las solicitudes propiamente que le han hecho a INASIF. Y quiero resaltar esto precisamente porque sí es una de las pocas, casi que la única institución que creo yo que ha tenido un crecimiento técnico bien estructurado y que sí ha hecho y ha cumplido su función dentro del marco que le corresponde. Creo, en primer lugar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué, en todo caso, un director del ICS se va a recluir a un hospital privado y no se recluye en el propio ICS? Sí, creo que eso es inaudito. Es una de las cuestiones que creo yo que todos los guatemaltecos nos preguntamos y sabemos precisamente las grandes deficiencias que el ICS tiene como institución al atender a todos y cada uno de los guatemaltecos. Y ahí es donde viene una frase que creo que se mencionaba en el tuit, que efectivamente la corrupción mata. Si el propio director no confió en el ICS para poderse recluir ahí, ¿cómo podemos confiar los guatemaltecos en él? Ahora, Mariano, hace un momentito hablábamos contigo del nivel de responsabilidad y conocimiento que tiene el presidente sobre los funcionarios que nombra. En el caso de Juan de Dios Rodríguez, hoy el presidente decía que lo había decepcionado, que lo había defraudado. Ahora, pero tampoco es un nouveau arrivé al grupo del presidente, pues es alguien que viene desde décadas, es alguien que incluso le prestó 690,000 quetzales para saldar la deuda con MDF, es alguien que sirvió de fiador en la casa que le alquiló a Gustavo Alejos. Es decir, ¿tiene responsabilidad el presidente por esa calidad de funcionario que escogió? Sin lugar a dudas. Creo que de las pocas cosas que un político en Guatemala asume es la responsabilidad política de sus decisiones o no decisiones o de dejar que las cosas pasen. Aquí no se ven renuncias por responsabilidad política, aquí no se ven encauzamientos por responsabilidad política. Yo creo que en estos momentos estamos viendo cómo probablemente va a ser la primera vez en que algunos que fueron nombrados tengan una consecuencia esa responsabilidad política que en otras democracias, en otros países, es de lo primero que se asume, ¿no? Si se tomé mal una decisión, si hice un mal nombramiento, el responsable soy yo y por lo tanto soy yo el primero que tengo que poner mi cargo a disposición. Porque si bien es cierto, el presidente de la República en Guatemala nombra alrededor de unas 4,000 funcionarios durante los primeros incluso meses, semanas de su gestión, hay un círculo muy especial de los más allegados, secretarios privados, de mucha confianza, donde sí se tiene que asumir la responsabilidad y no se puede quedar solo en un me decepcionó, me defraudó. Es cierto, aquí hay otros elementos como lo es la lealtad por pertenecer a una misma promoción, compañero de armas, trayectorias, efectivamente eso puede subyacer en algunos momentos, pero el nivel al que hemos alcanzado sí ya merece que la responsabilidad política se asuma y en este caso pues las decisiones las tendrá que tomar él. Bueno, muchas gracias Mariano y a Gerson por habernos acompañado esta noche y nos vamos con Juan Carlos Sandoval para ver qué es lo que dice nuestra audiencia. Juan Carlos. Mil gracias al licenciado Ortiz, vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche y nos dice Aurora, la depresión y la ansiedad se controlan con terapia y medicina, que no se esconda detrás de eso. La Gata, habría que ver si PISA provee otros productos y servicios al sistema de salud, se le revocará la licencia sanitaria. Álvaro Soto, hay institucionalidad, se está desquebrajando, ya no hay credibilidad. Vinicio Montes nos plantea, si el presidente del Vanguard está preso es porque existen elementos que lo vinculan a posible corrupción, hay que cambiarlo. José nos plantea, el culpable principal
es Juan de Dios Rodríguez. Llega con una propuesta y pide las firmas de todos a cambio de su cuota económica por firma. Y el licenciado D.A. Chacón nos plantea: los barrotes de la cárcel no hacen diferencia entre señores y delincuentes, son igualitas, es lo que nos dice el licenciado Douglas Chacón. Es momento de terminar hasta aquí el periodo de entrevistas de las 8:45. Vamos a la pausa, a los deportes, y tendremos ya el inicio del debate esta noche a las 10 p.m. Philip Chicola y Cristian Castillo debatimos con Corrupción X. Corrupción X será nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros, estamos en Noticiarios de Canal Antigua. Los deportes son presentados por Burger King.